Eh, Hola, mi nombre es Sebastián Fernando Adam Ibáñez. Hoy voy a hacer una entrevista hacia una maestra que fue mi maestra de secundaria hace como unos 5 años. ¿Usted cómo se llama? Ma- Hola, mi nombre es Rosa Miriam Valdés Padilla. Soy maestra de educación especial y laboro en el Centro de Atención Múltiple número 41 en el nivel formativo de secundaria. Atiendo grupos de primero a tercero de secundaria. Gracias por esta invitación. Igualmente. De la sección de preguntas. Según usted, ¿qué es la exclusión social? Muy buena pregunta. Entiendo que la exclusión social es las pocas oportunidades o las limitadas oportunidades que se le dan a una persona para poderse incluir en el contexto social, en todo lo que implica este contexto como la educación, ¿sí? El trabajo, la recreación, la convivencia. Cuando una persona es excluida de estos procesos sociales, pues estaríamos hablando de la exclusión social. Entiendo. De ¿qué relación existe entre la discapacidad y la exclusión social? Bueno, la exclusión social no es solamente concerniente a las personas con discapacidad. La exclusión social implica a otras personas, por ejemplo, los migrantes, personas con escasos recursos, personas con alguna condición como la discapacidad pueden estar sujetas a una exclusión social. En relación a las personas con discapacidad, tiene que ver con las limitadas oportunidades que se le dan para participar en diversos contextos, como puede ser la familia, porque aunque son parte de una familia, a veces se les limitan los roles, se les limita la participación en ciertas actividades importantes para el desarrollo familiar. También cuando se le excluye en el medio educativo, que es el en el que yo me desenvuelvo, vemos a personas con discapacidad que no pueden participar en diferentes actividades porque no se le dan las oportunidades a través de eliminar ciertas barreras, pero también eso va a limitar, por ende, su aprendizaje. Entonces, básicamente, la exclusión social de personas con discapacidad tiene que ver con la falta de oportunidades para participar y aprender. Y esto implica un sinnúmero de barreras que el contexto y las personas que estamos en el contexto ponemos para que ellas no puedan participar. Entiendo. Yendo a la pregunta 2, ¿qué retos enfrenta en su práctica docente al trabajar con estudiantes con discapacidad? Son muchos retos, principalmente tiene que ver con la actitud. El primordial tiene que ver con mi actitud, en el sentido de estar abierta a pensar que las personas con discapacidad son capaces de desenvolverse en el contexto en el que yo estoy, de dar respuestas, de participar, de aprender. Entonces, desde este momento en que mi actitud es positiva y pienso que tienen todas las posibilidades para participar y aprender, desde ese momento yo estoy pues haciendo un cambio. Eh, También otro reto es la manera en que se les atiende, las estrategias pedagógicas que necesito implementar para poder hacer que el contexto sea favorable para estas personas, que puedan de alguna manera poderse desenvolver, poder expresarse, poder conocer lo que les estoy compartiendo, eh, poder aprender utilizando diversas formas para hacerlo. Entonces eso no es fácil, porque en un grupo
pues tendríamos que ver que existe una gran diversidad de personas y esta diversidad de personas con discapacidad implica diferentes formas de atender esa diversidad. Como maestra tengo que estar preparada para poder dar esa respuesta, ese es un gran reto. Y el otro reto es poder atender a las familias para que ellas puedan también colaborar con la escuela, colaborar conmigo sobre cómo podemos hacerle para que haya una verdadera inclusión, tanto en la escuela, en la sociedad y en la familia. Y darles esa autonomía. Yo siempre estuve muy interesada en que las personas que están a mi cargo, están aprendiendo conmigo, tengan autonomía para hacer las cosas, para aprender, para realizar lo que ellas quieren, ¿sí? Para tomar sus propias decisiones. Y es algo complejo a veces, pero yo sé que sí se puede. Y lo veo en ti, ¿sí? Lo veo en ti que fuiste mi alumno. Tú tenías tus propias necesidades, te imponíamos ciertas barreras que fuimos poco a poco, pues, debilitando, eliminando, minimizando, como se diga, ¿no? Para que tú pudieras acceder a una mejor autonomía para conformarte en un aprendiz, ¿sí? En un aprendiz autónomo que pudiera hacer las cosas por sí mismo, ¿no? Esto, pues, te digo, es un gran reto para mí. Entiendo. Me alegro oírlo igualmente. Ahora con la siguiente pregunta. ¿Qué estrategias educativas uso para trabajar con el alumno que presentaba o presenta discapacidad? Bueno, como ya te dije, bueno, una estrategia es, primero que nada, capacitarme. Capacitarme a partir de conocer lo que mi alumno presenta, ¿sí? La condición que presenta, cómo aprende, qué necesita para aprender, qué recursos debo de darle. Entonces, estas situaciones me llevan a buscar, investigar, y eso me implica capacitarme. Esa sería mi primera estrategia. Otra estrategia, diversificar lo que trabajo, porque como ya te expliqué hace rato, no es una sola condición con la que se trabaja, son muchas condiciones y muchos estilos de aprendizaje en un grupo. Entonces, responder a cada condición, a cada necesidad, a cada requerimiento de los alumnos implica una diversificación de lo que son las actividades, las tareas, los recursos. Esa sería otra estrategia. Otra estrategia sería la calidez humana. Para mí fue siempre muy importante tratar a las personas, a mis alumnos, como personas, no como un estudiante, sino más bien como el amigo. Y esa calidez humana me permitía hacer conexión con ustedes, y de alguna manera, pues eso me ayudaba muchísimo a entenderlos, ¿sí? Y a poder proponerles algunos cambios, lo que era un trabajo desde dentro, desde ustedes, ¿no? Y conectaba con ustedes. Esa es una estrategia importantísima para mí. Y bueno, la otra estrategia es el uso de una diversidad de recursos visuales, tecnológicos, auditivos, que pudieran abrir el abanico de comprensión de los contenidos que yo tenía que trabajar. Y una estrategia más y muy importante es conectar con el contexto, que no nos quedáramos en el aula, sino salir, ver condiciones externas de cómo aplicar lo que estábamos aprendiendo, ¿sí? Cómo dar respuestas a diversas situaciones en el contexto. Por eso hacíamos algunas salidas, ¿verdad?, con las que pudiéramos seguir generando aprendizaje. Esas serían, pues, las básicas que yo utilicé, ¿no? Entiendo. Ahora con la siguiente pregunta. ¿Considera que los alumnos con discapacidad pueden ser más vulnerables a la exclusión social? ¿Por qué? Sí, pueden ser más vulnerables porque tenemos una sociedad, pues, con muchos prejuicios, y
cuando las personas no cumplen el estándar que la sociedad tiene, a veces dicen, no, ellos no trabajan, o ellos no participan, o ellos no les permitas esto. Principalmente cuando hay contextos así de excluyentes, pues ahí es donde está la tarea de los que estamos a favor de la inclusión tanto educativa como social. Buscar derribar esas barreras y ir creando una nueva cultura, ¿sí? Porque si no se hace, si no hacemos nuestro trabajo, y ustedes las personas con discapacidad tienen que hacerlo también, desde donde estén, tienen que demostrar y tienen que abrir puertas, derribar barreras, tienen que hacer el trabajo de concientización constante, ¿sí? Entonces sí, claro que sí, son vulnerables, no son los únicos, ya lo dije, pero sí son vulnerables de ser excluidos socialmente. ¿Y a quién le toca, pues, abrir puertas? Pues a ustedes principalmente, y después los que estamos haciendo una labor en ese sentido. Entiendo. Ciertamente a todas las personas con discapacidad, incluyéndome, me han pasado. Y es algo ciertamente triste, pero es algo que ese tipo de personas se tienen que afrontar, pues. Sí, pero cuando demuestras capacidad, demuestra que a lo mejor, cuando hablo de capacidad es que tú tienes ganas, iniciativa y lo quieres hacer y lo haces, y a veces aquellos que pueden no lo hacen, pues entonces ahí estás demostrando que no tiene que ver la discapacidad, sino la actitud, ¿sí? El emprendimiento, todo eso es lo que queremos que ustedes demuestren, que no es nada más la capacidad, tiene que ver con otros elementos personales que se ponen en juego cuando hay que hacer ciertas actividades. Y ustedes lo pueden hacer, tú lo estás haciendo ahorita, incluido en un centro educativo profesional donde estás, pues, concientizando a la gente. Eres una persona capaz y además muy comprometida, que muchos no tenemos discapacidad, ¿verdad? Que no se debería de usar eso, que muchos otros no queremos a veces hacer las cosas porque o nos da pereza o tenemos poca confianza, ¿sí? Y bueno, es algo que yo te valoro, la verdad, que tú te arriesgas, ¿sí? Te pones los retos y vas adelante. No importa, la sociedad puede decir muchas cosas, mientras tú te demuestres a ti mismo y le demuestres también a la sociedad con eso, que puedes y que lo haces, adelante, ¿sí? Entiendo. Gracias por esas palabras. Ahora con la siguiente pregunta. Eh, ¿Qué factores culturales, sociales cree que participan para que se genere la exclusión en las personas con discapacidad? Bueno, pues creo que tiene que ver mucho con lo que conceptualizamos de lo que es una persona normal, ¿sí? Pensamos que ese estándar de normalidad es lo único que puede ser valioso y no es así, ¿sí? Es una cultura que nosotros imponemos, una cultura excluyente, pero que se tiene que trabajar y tiene que ver con las actitudes también. Culturalmente se piensa que las personas con discapacidad tienen una incapacidad, y ese es nuestro concepto, ¿no? De las personas con discapacidad, lo asociamos con incapacidad, y eso hay que cambiarlo. Esas nociones hay que cambiarlas. Ciertamente. ¿Sí? Y pues eso nos lleva también a un cambio de actitud y una apertura a permitir que las personas con discapacidad puedan participar al nivel que ellos puedan y valorarlo, porque eso es muy importante, ¿sí? Tú ahorita me estás demostrando con la tecnología que puedes grabar una entrevista y dejarla ahí para tu uso. Sin embargo, habrá otras personas
que supuestamente estamos en el estándar normal, que ni siquiera sabríamos qué usar para hacerlo, ¿no? Y esto tiene que ver con que has asumido retos y te has incluido a la cuestión tecnológica. Hay mucha gente con discapacidad que está excluida de la tecnología, ¿sí? Y bueno, una inclusión para bien, ¿eh? Porque también hay algunas cuestiones con la tecnología que te desgastan y no te hacen nada productivo. Entonces, vemos que culturalmente hay una conciencia de exclusión hacia ciertas personas, lo vuelvo a decir, no solamente a las personas con discapacidad, sino también a otras, y también socialmente hay esa actitud de rechazo, algo que se debe de ir combatiendo, ¿sí? Se debe de ir derribando esas barreras para que podamos hacer más accesibles los contextos y que ustedes se puedan incluir más fácilmente con una normalidad. Estamos tratando con una persona más, no con una etiqueta, ¿sí? Tú para mí eres Sebastián y siempre vas a ser Sebastián, no vas a ser la persona con discapacidad. Yo creo que nunca te he tratado así, ¿verdad? Siempre que nos vemos digo, hola Sebas, ¿cómo estás? Y eso es parte ya de incluirte socialmente. Mi cultura es diferente a la mejor al de otras personas, ¿sí? Es algo que ciertamente he notado. Bueno, aunque no solo para mí, también los demás compañeros con discapacidad que tenía. Ahora con la siguiente pregunta. Desde su labor docente, ¿cómo considera que puede contribuir a la exclusión social en los alumnos con discapacidad? Pues creo que en muchas formas. ¿Cómo Para cuál, dígame? empezar, en en la sociedad en que yo estoy, en la sociedad, en la comunidad escolar, desde ahí puedo empezar, ¿no? Porque aunque no lo creas, entre las mismas personas con discapacidad hay ciertos grados de exclusión. Hay algunas personas con discapacidad que se sienten de una manera más sobresaliente que otras, y eso es también un nivel de discriminación, ¿no? Entonces, a veces es trabajar desde el mismo núcleo de personas con discapacidad, impulsándoles a que se sientan capaces de hacer las cosas, y también con los padres, porque no te creas, también los papás tienen ideas así un poquito discriminatorias, excluyentes. Entonces necesita esa sobreprotección que a veces tienen, ¿sí? Esa baja expectativa que ellos tienen, necesitamos trabajar. Entonces, el trabajo empieza desde el núcleo escolar hacia la sociedad. Y de ahí tener que ir a la sociedad. El hecho de que nosotros podamos poder potencializar a los alumnos que egresan de la escuela secundaria, o sea, de la secundaria donde estuviste, para que tengan asuman ese reto de poder ir a la preparatoria, si es que tienen esa posibilidad de que el apoyo de los papás, pues que vayan, que lo prueben, que se arriesguen. Entonces es hacer toda una cultura inclusiva desde el núcleo de nuestro servicio educativo hacia la sociedad, ¿sí? Principalmente con lo que nosotros hacemos, que es educar. Y la educación va en todos los sentidos, tanto para ustedes, los alumnos, como para las familias y la sociedad. Y es una educación que, pues, tiene que ser inclusiva, ¿no? Sí, ciertamente, ahora que habla el tema de los padres que tienen algo un poco, como usted dice, un pensamiento un poco diferente como piensan los demás. Si no mal recuerdo, usted me había mencionado que mi compañerito Alberto no fue a la preparatoria porque su padre no lo quiso. ¿O me equivoco? Sí, pues ahí estamos viendo pues un tipo de discriminación, ¿no? El hecho de que tú no eres capaz y para qué voy a perder mi tiempo, ¿no? Ni siquiera le dio la oportunidad
O sea, es algo que, te digo, es una cultura que nosotros tenemos que ir sembrando la semillita en cada persona con la que estamos conviviendo o también trabajando. Las familias deben de ser nuestros colaboradores, no nuestras barreras. Y a veces Pues ahí sí, es donde está la principal barrera. Por sí, ejemplo, tú tienes una familia que definitivamente apoya, ¿sí? Impulsa, colabora, ayuda, todo te da, ¿no? Te da recursos, te da oportunidades y eso es lo que queremos, oportunidades para participar y para aprender, ¿sí? La escuela, eso es lo que debe de proveer. sí. Ahora con la pregunta 9, desde su labor docente, ¿qué acciones considera que puede realizar para prevenir o trabajar en la exclusión de los alumnos con discapacidad? Pues son muchas acciones, demasiadas. De un Para, ejemplo. por ejemplo, la actitud, trabajar la actitud. No solamente con, con las personas de la sociedad, para empezar conmigo, ¿sí? Entiendo. Conmigo porque si no yo me puedo volver un obstáculo en vez de un apoyo, ¿sí? Entonces la actitud de todos debe de cambiar. Cambiar nuestra forma de ver la discapacidad es cambiar la cultura y empezando por el servicio, ¿sí? Y después por nuestro núcleo social. Y por último, pues cambiar lo que hago con ustedes en mi práctica educativa, porque si no lo hago, entonces estaría diciendo un discurso que no coincide con mi verdadera práctica y sería contradictorio. Y hasta el momento espero haber sido congruente entre mi forma de ser, de pensar, de actuar y mi práctica educativa. No sé, Entiendo. no sé si esto tú lo viste, porque, bueno, uno busca como docente mil formas y a veces nos equivocamos, no somos perfectos, pero esas tres cosas, trabajar la actitud, ¿sí? Cambiar nuestra conciencia de lo que es la discapacidad y cómo podemos ver a las personas, cambiar nuestra cultura en ese sentido y cambiar mis prácticas. Serían tres cosas importantes que tenemos que trabajar como docentes. Y Entiendo. creo que en ese sentido espero haber sido congruente cuando estuviste conmigo, ¿verdad? Porque no es nada fácil. Pues El sí. acercamiento con ustedes como personas para mí fue fundamental, ¿no? El inyectarles esas ganas, tú puedes hacer esto, creo que fue algo que trabajamos mucho, ¿no? Pues sí. Maestra Miriam, quisiera hacer unas preguntas extra que considero que son, yo considero importantes también. ¿Está usted de acuerdo? ¿Sí? Ok. ¿Cómo perciben los compañeros de clase a los alumnos con discapacidad y qué acciones se pueden tomar para fomentar la convivencia inclusiva? Bueno, yo te decía que en el mismo salón, en el mismo grupo donde yo atiendo alumnos de primero, segundo y tercero, hay algunos alumnos que tienen discapacidad, pero aún así ellos se sienten a veces con mayor, ¿cómo decirte? Un poquito superiores a los otros, ¿no? Y a veces abusan, a veces hacen cosas y el trabajo aquí es constante, con un cambio de actitud, con una comprensión significativa de aquellas personas que tienen una discapacidad más profunda. Entonces, si yo no trabajo esto, discapacidad y nos van a ser un factor de discriminación. Ahora imagínate en un grupo donde todos los alumnos son alumnos regulares o alumnos sin discapacidad y hay uno, dos o tres. Creo que ahí el docente, antes de trabajar muchas cosas más que hay en el currículum, debe de trabajar este cambio de concepción de lo que es una persona con discapacidad, trabajar el cambio de actitud para modificar la cultura de su propio grupo.
Si no lo hace, corre el riesgo de que se hagan acciones discriminatorias todo el tiempo, ¿sí? Entonces yo empezaría por ahí, Entiendo. siempre, y todo Entiendo. el tiempo, porque no es de un momento, ni de al inicio y ya, no, es todo el tiempo en cualquier oportunidad que se presente, hacer estas reflexiones o hacer actividades que permitan llegar a reflexiones en ese sentido. Pues sí, pues sí. ¿Cómo? ¿Qué papel cree que tienen las familias en la inclusión escolar de los alumnos con discapacidad? Muchísimo. Un papel muchísimo, muy importante. Si la familia puede hacer la diferencia entre la inclusión y la no inclusión. Con eso te digo todo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si la familia no colabora, principalmente no tiene una conciencia diferente de lo que puede ser una persona con discapacidad, a verla disminuida, incapaz. Si no le cambiamos esa idea, pues siempre va a limitar a la persona con discapacidad. La va a limitar, la va a sobreproteger, la va a sentir que no puede. Entonces necesitamos cambiar, primero que nada, ese pensamiento de la familia a favor de una forma más inclusiva en la misma familia para que aborde pues cómo se va a desenvolver en ella la persona con discapacidad. Porque a veces no laves los trastes porque tú no puedes, no hagas esto porque tú no puedes, no, o no, si haces esto te puedes caer, o si haces aquello, entonces ¿cómo va a aprender la persona con discapacidad a hacer las cosas si se les limita la participación? ¿Sí me explico? Y Ah, en tareas fundamentales de la escuela. Ahora imagínate cuando la persona con discapacidad sale al contexto social, cómo se comporta, ¿no? No, al parque no te llevo porque para qué ni le vas a entender, al no, tú quédate aquí. Es un, a veces las familias actúan como, con un nivel de discriminación alto, ¿sí? entiendo. Y eso en vez de ser una ayuda, es un obstáculo. Entonces la familia es clave y debe de ser un colaborador de la escuela para favorecer la inclusión tanto educativa como social. Entiendo. Pues sí, es algo que estoy teniendo en clase. Bueno, creo que me estoy viendo un poquito de entrevista. Es algo que el maestro, que nos ha explicado que a lo largo de la historia, las personas con discapacidad, sacados de la sociedad, discriminación, o en el caso de Esparta, infanticidios, porque según la ideología de aquel entonces, el más fuerte sobrevive. Así es. Y esa idea, pues ahora pásala aquí a este siglo XXI y verás que es algo que también todavía se ve, pero de otra forma, ¿no? Sí, Siempre el más capaz es el que tiene más oportunidad y el que puede más, pero no se le permite al otro que tal vez piensas que no lo va a poder hacer, quien dice que no, sí lo puede hacer, con las condiciones que sean, pero lo puede hacer y hay que permitirle esa experiencia. pues Si sí. no, si no te das tú si tu familia no te da la oportunidad de estar haciendo esta carrera, entonces ¿cómo podrías decir que puedes o no puedes? ¿Sí? Pues sí. Y el reto tuyo es ir poco a poco todos esos obstáculos personales, familiares y de la escuela que ahora te tiene, irlo superando. No sentirte intimidado ni tampoco que te dé un bajón de autoestima nada más porque, ay, me dijeron esto. No, me dijeron esto, pero yo puedo hacerlo, yo lo voy a hacer. ¿Sí? Mm, Todo se puede. Ahí tenemos muchas historias que contar también de inclusión y de personas que a pesar de todas sus situaciones, sus limitaciones, mira, se han incluido plenamente y han demostrado ser orgullosamente personas de mucha valía, ¿no? Que han aportado a la humanidad, es más. O sea, entiendo. En la penúltima pregunta, ¿qué cambios consideran necesarios en la infraestructura escolar para favorecer la inclusión?
Bueno, ese es algo que se ha tratado de hacer desde que empezó esto de la integración educativa primero y la inclusión después, en la cuestión de la arquitectura, hacerlo accesible. La accesibilidad ha sido siempre en los edificios, ha sido algo complicado. En primer lugar, porque se requieren recursos y eso no lo hay. En segundo lugar, porque se requieren personas que tengan pues una preparación en cómo, por ejemplo, el simple hecho de diseñar una rampa y a veces esas personas no participan, participa X persona que se le ocurrió y puso una rampa que tiene un declive que si dejas ir la silla, ¡pum!, va a salir disparada, ¿verdad? Entiendo, Entonces, entiendo. a mí me ha pasado porque yo he llevado a niños con, ay, voy volando con todo y la silla de ruedas porque pues así hicieron la rampa. Aparte de eso, pues para los sordos, las condiciones sonoras, para las personas ciegas, las cuestiones audibles que pueden estar en los pasillos, los pasamanos, todo eso a veces suena bonito, que lo debemos de tener, o las sillas en las que se van a sentar los alumnos, todo eso, ¿no? Suena bonito, pero no lo hay. Mi escuela es ¿cómo se puede decir? Una muestra de que siendo un centro para personas con discapacidad carece de mucha infraestructura, ¿sí? Y le hemos puesto una rampa para que digan, ya tenemos, no, pero no es suficiente, hay más que hacer y no se hace, ¿sí? Entiendo, pues sí. Es un buen punto lo que usted menciona. ¿Y la última cuál La, es? la última es, ¿qué experiencias positivas ha tenido al trabajar con alumnos con discapacidad que le hayan motivado como docente? Bueno, a mí me ha tocado trabajar con niños en grupos integrados, donde en aquel entonces pues eran niños con problemas de aprendizaje, pero yo creo que uno que otro tenía una discapacidad y una experiencia bonita es que a mí no me importaba porque a mí nunca me decían, esos tienen discapacidad, me decían, aquí está, tienes que hacerlos leer y escribir. Y estas son las estrategias, que eran 2 propuestas de aprendizaje y a trabajar. Y bueno, los resultados, era yo muy joven, los resultados eran favorables y muchos de esos niños que hoy ya son adultos y que me encuentran a veces ahí en el campo porque sus hijos desgraciadamente tuvieron una discapacidad, me dice, maestra, aquí está, pues sí, ya tengo buenos años. Y de ahí, pues también en mis últimas experiencias con alumnos con secundaria, algunos que se han incorporado a los contextos educativos regulares, otros a los centros de atención múltiple para formación laboral, otros que ya están trabajando. Y bueno, eso para mí son experiencias bonitas porque de alguna manera siento que he contribuido, ¿no?, con mi granito de arena a que la inclusión de algunas personas se haya dado. Y bueno, esto es una lucha constante. Yo hago mi trabajo y me siento satisfecha porque siento que he contribuido. Que falta mucho, ¿sí? Falta mucho y mientras podamos ayudar a que esto sea una realidad, pues tenemos que ponerles el esfuerzo necesario para que así sea. Entiendo. Muchas gracias por responder a estas tantas preguntas que le he estado haciéndole a usted, maestra Miriam. Fue un gusto charlar y hacerle esta entrevista con usted. Muchas gracias, Sebastián, por haberme elegido para hacer esta entrevista y me da mucho gusto saber que estás estudiando pues una carrera que tiene que ver con la inclusión. Que todo salga muy bien, tú puedes, yo sé que vas a hacer, así como con la preparatoria, tener resultados extraordinarios. Te felicito y sigue adelante. Igualmente, maestra. Bueno, que está bien. Buenas noches, Buenas Sebastián. noches. Bye. Bye.